Pues quiero que me acompañes en este día al libro de Mateo, al capítulo 27, versículo 32, y vamos a leer desde ese versículo en adelante. Versículo 32 del capítulo 27 del Evangelio según San Mateo. Dice la palabra: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él aguardando el Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Vente conmigo a Marcos, al capítulo 15, versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Vente a Lucas, capítulo 23, versículo 39. Y uno de los malhechores,
que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Sin lugar a dudas, los pasajes que acabamos de leer, todos de una misma escena, de un mismo acontecimiento, pero narrados desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista. Esa crucifixión de Jesús, uno de los momentos más narrados o quizás conocidos dentro de la historia y más comentados. Vemos cómo ha sido comentado en libros, en novelas, en películas, en conferencias. Y puede ser, hermanos, que esta sea la razón por la cual estamos acostumbrados a escuchar esta historia, a leerla sin ver la trascendencia o la profundidad que tiene la historia de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. La historia que tiene la muerte de Jesús allí en el monte Gólgota. Hasta cierto punto, la sensibilidad de entender y de apreciar la inmensidad de su sacrificio y la trascendencia de todo lo que aconteció aquel día. Y simplemente muchas veces se convierte en un relato que únicamente atraviesa nuestros oídos con las ondas sonoras del que lo expone o del que está compartiéndolo. La muerte de Jesús fue un momento que marcó un ecuador en la realidad del hombre. La muerte de Jesús fue un momento que marcó la diferencia en medio de toda la humanidad. ¿Sabéis que fue una muerte dolorosa, que fue una muerte humillante? No os voy a contar lo que era la crucifixión porque creo que ya lo hemos dicho muchas veces. Pero Jesús tuvo que atravesar esa experiencia en medio de ese marco tan horrendo. Pero qué bueno, porque cuando leíamos estos capítulos, y por eso he querido leer las 3 versiones de los 3 evangelios, encontramos algo interesante en medio de este pasaje. Y es que en medio de ese marco de sacrificio, en medio de ese marco de dolor, en medio de esa escena donde Jesús estaba siendo ejecutado, ocurrieron algunos sucesos impresionantes. Ocurrieron algunas cosas que dejaron claro que Jesús no era un hombre cualquiera. Que Jesús no era un hombre más, no era un judío más, no era un alborotador más. Esos sucesos dejaron claro que Él era Dios encarnado, Dios hecho hombre. Con un propósito específico, con una misión específica, la de traer un cambio al corazón del ser humano. La de traer salvación a su pueblo y redimir a la humanidad. Y la muerte no iba a impedir que su propósito se cumpliera. Aquel acto que estaba atravesando no iba a impedirlo. Y es que en medio de lo habitual, en medio de lo normal, de lo rutinario, Dios se revela a las vidas del ser humano. Dios se revela a la vida del hombre. Incluso en el momento de su muerte, Él estaba revelando quién era Él. Él estaba revelando cuál era su autoridad. Él estaba revelando cuál era su poder. Aún en medio de una cruz en la cual estaba clavado, Él estaba dejando claro: yo soy Dios. Yo soy Dios. Y quiero que conmigo en esta mañana puedas repasar algunas de las cosas asombrosas que pasaron en ese día, mostrando que la muerte de Jesús no fue un acontecimiento más que recoger en un libro. No fue un acontecimiento más que recoger en un tratado, sino que, como te dije, marcó un antes y un después
en el rumbo de la humanidad y en el rumbo de cada una de nuestras vidas. Pero ¿sabes? Solo si sabemos prestar atención a lo que Dios está declarando y manifestando en este texto, en este pasaje. Escucha con atención. Ese fue el desafío de Jesús durante todo su ministerio. Desde que comenzó el ministerio hasta que murió en la cruz del Calvario, e incluso después de morir y resucitar al tercer día, Él lanzó un desafío. Escucha con atención. A todos aquellos que le seguían, a todos aquellos que caminaban con Él, había un desafío para sus vidas. Presta atención a lo que te estoy diciendo. Presta atención a lo que estás viviendo. Presta atención a lo que estás experimentando. Y es que cuántos acontecimientos pasan a nuestro alrededor en los que no percibimos realmente aquello que están tratando de mostrar. ¿Cuántos acontecimientos en los cuales estamos involucrados tratan de revelarnos algo? Dios trata de hablar y de manifestar algo a nuestras vidas y nosotros estamos ensimismados, quizás perdidos en el aspecto, en lo externo y en lo que envuelve todo eso, y nos olvidamos del mensaje tan profundo que está lanzando ese tiempo que estamos atravesando. Y eso es porque no prestamos la atención que esos momentos merecen. En este pasaje, un pasaje, como te decía, leído, hay diferentes formas de percibir lo que allí está ocurriendo. Y esa percepción, según recibían o sabían entender lo que allí pasaba, iba a marcar el futuro de muchos de los que estaban observando e incluso de aquellos que en ese día no se encontraban allí hasta este día, hasta este momento. Aún en medio de ese marco tan horrendo, hubo algunos sucesos que dejaron claro que Jesús no era el ser humano normal, que no era un ser humano cualquiera, sino que Él estaba allí con un propósito, con una misión. Él estaba allí por una razón concreta y la muerte no iba a impedir que Él cumpliera ese propósito. La muerte no lo iba a detener. ¿Y qué acontecimientos cumplieron o acontecieron ese día? Mira, uno de los que podemos ver es que las escrituras, las palabras dadas por los profetas en el Antiguo Testamento, esas profecías acerca del Mesías que ellos habían declarado, estaban recibiendo su cumplimiento en aquel momento. Estaban recibiendo su cumplimiento en aquel mismo instante. No solo eso, sino que además ocurrieron una serie de fenómenos naturales. Dice que la tierra se oscureció a las 3, que el cielo se oscureció, que hubo tinieblas, que hubo un gran terremoto que rompió las piedras, que quebró los montes, que quebró todo aquello que era duro. La naturaleza manifestó quién era aquel que estaba en la cruz del Calvario. La naturaleza dejó ver el poder de aquel que estaba allí. Pero no solo eso, sino que además hubieron situaciones sobrenaturales, milagrosas. Dice que los santos que habían muerto resucitaron, se levantaron de sus tumbas, caminaron. Y el velo incluso del lugar santísimo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, un velo grueso, un velo que está bien cogido, dice que se rompió de arriba abajo. Cosas que no entendían, pero lo más importante que ocurrió en esos sucesos es que días después de que Jesús hubiera muerto, Él mismo se levantó de los muertos. Él mismo dejó la tumba vacía. Él mismo resucitó y se apareció a muchos declarando que había vencido sobre la muerte y sobre el pecado. Es extraordinario, pero ¿cómo vivieron eso las diferentes personas o los diferentes grupos que allí estaban? Mira, el día de la crucifixión y todo lo que se movía alrededor, días antes y días después, habían varios grupos como eran los religiosos, escribas, fariseos, sacerdotes y los políticos, gobernadores, aquellos que estaban al frente de todo el orden de la nación. Ellos pensaban que habían hecho lo correcto. Ellos decían, hemos hecho lo correcto según nuestro corazón en cuanto a la ley y en cuanto a lo religioso. Un corazón atrapado en normas, un corazón atrapado en preceptos que los habían adaptado a su propio interés.
Un pueblo que conocía lo que los profetas habían dicho. Un pueblo que conocían todo lo que se tenía que acontecer y el cumplimiento. Pero ellos no supieron ver quién era el que estaba delante de ellos. Ellos no supieron ver, prestar atención a quién era aquel hombre que había caminado durante 3 años en medio de su pueblo, anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Ellos no supieron entender la proyección y el cumplimiento de todos los dichos por los profetas que ellos mismos defendían. Esos profetas a los cuales ellos creían, los cuales ellos leían. Esos profetas a los cuales ellos escuchaban sus palabras recitar cada semana, cada día. Pero simplemente oían, pero no prestaban atención a lo que la palabra de estos hombres estaban diciendo. Simplemente escuchaban, pero no prestaban atención a lo que aquellos rollos estaban narrando para ver y oír correctamente. Aquel día en el monte Gólgota, en ese momento en el que se hicieron tinieblas sobre la tierra, en ese momento en el que la tierra se estremeció y rompió las piedras, en ese momento este grupo de hombres pensaba, hemos acabado con el revolucionario, hemos acabado con aquel que venía a revoltear o a revolucionar a la sociedad. Hemos defendido nuestra religión, hemos defendido nuestros principios, hemos defendido aquello que creemos y hemos terminado con la revuelta de aquel que está blasfemando en contra del nombre de Dios, contra este Yeshua, contra este Jesús. ¿Sabes? Aquellos hombres simplemente oían una cosa y era su propia voz. Simplemente oían una cosa y era su propio corazón religioso. Su propio corazón anclado en mentiras, en engaños. Aquellos hombres simplemente escuchaban su propia razón, ignorando y no haciendo una lectura de lo que estaba aconteciendo. Ignorando y no haciendo una lectura correcta de lo que en esas horas estaba sucediendo. Ezequiel 12:2 los declara y habla acerca de ellos muy bien. ¿Sabes? Dice, hijo de hombre, tú habitas en medio de casas rebeldes, los cuales tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son casas rebeldes. Jeremías 5:21 declara, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Así era este grupo, así eran los religiosos, así eran las autoridades. Simplemente querían escuchar su propio consejo y aplicarlo a su propia conveniencia en el tiempo que ellos estaban viviendo. Y no eran capaces de escuchar y de prestar atención a lo que Dios estaba obrando en medio del pueblo escogido por Él. También aquel día había un montón de gente observando 3 cruces, 3 personas. Mira, el ladrón que estaba ahí moviéndose por la plaza, ya lo hemos capturado. Y el que iba con él, el compinche, ahora reíros. Pero en medio de eso había un hombre, ¿y este quién es? Bueno, este es un hombre que es un alborotador, que las autoridades decían que merecía morir y que los religiosos los convencieron para que escucháramos y dijéramos, crucificarle, crucificarle, crucificarle. Y ahí estaba Jesús, en medio de esa multitud. Gente normal, gente sencilla, que simplemente vieron una ejecución más. Simplemente vieron cómo los romanos mataban a un alborotador, porque ellos habían dejado que la forma en la que ellos tenían que ver a aquel hombre era la forma que le habían transmitido corazones equivocados. Su oído había estado más pendiente de aquellos que influenciaban la forma de entender la religión que la forma de entender el corazón de Dios a través del mensaje que estaban experimentando. Incluso en aquel momento, dice la palabra y lo hemos leído, llegaron a burlarse. Ese detenido que estaba muriendo al lado de él se burla. Los sacerdotes se burlan, la multitud se burla. Simplemente se adaptaron al momento. Simplemente se adaptaron a la situación, a los que las voces que habían provocado esa situación les habían transmitido. ¿Sabes? Aquella multitud se paró a verlo, uy, qué raro, se ha oscurecido el cielo. Eso es que va a llover. O eso es que algo raro pasa ahí, no sabemos.
Uy, mira, si hay un terremoto, hay un temblor, las piedras se están rompiendo. Solo vieron lo externo, pero no supieron identificar que aquel hombre que estaba en medio de aquellos dos ladrones era alguien especial. Era alguien diferente. Era alguien que venía a romper con la realidad del corazón del hombre, un corazón podrido, un corazón entenebrecido. No supieron identificarlo, se dejaron llevar y no prestaron atención al verdadero mensaje que allí se estaba manifestando. Pero además estaba ocurriendo algo mucho más grande o poderoso, ¿sabes? Mucho más oscuro. Ya no en el plano físico, sino que en el plano espiritual. Satanás y sus huestes se estaban frotando las manos. Allí se estaban frotando las manos. Estaban declarando: hemos acabado con el Hijo de Dios. Hemos derrotado al Mesías. El engaño y la maldad que hemos sembrado en el corazón de los hombres ha alcanzado su propósito. Hemos logrado derribar al Hijo de Dios. Su tiempo de victoria había llegado. Estaban grandemente exaltando sus vidas, ahí contentos, porque habían acabado con aquel que iba a ser la respuesta para el ser humano. Ahora estaba clavado en una cruz. Ahora estaba allí, solo, sin aliento, hecho pecado, en un lugar de muerte, en un lugar de agonía. El engaño había dado sus frutos y ahora ellos eran los que iban a tener el control sobre toda la esperanza del corazón del ser humano. El Mesías prometido para el pueblo había muerto. Se había alzado sentencia y esa sentencia había sido ejecutada. Y no solo eso, habían logrado algo, y es que su propio pueblo lo hubiera despreciado y lo hubiera llevado a la muerte. ¡Victoria! ¡Victoria! Hemos derrotado al Salvador del mundo y lo hemos humillado públicamente. Eso sonaba en los ambientes espirituales. Eso sonaba en medio de las huestes demoníacas. Pero no me paro aquí, porque aquí no acaba la historia. No me detengo aquí porque hubo más. Ese día hubo más. Dice la palabra y la historia que hemos leído, y he querido resaltarlo en los 3 textos, que allí había un hombre, un centurión romano, un hombre que estaba cumpliendo un trabajo de ejecución. Él era el encargado de supervisar todo lo que allí ocurría. Él era el encargado de decir: no, los clavos ponlos más aquí. No, pega más fuerte ahí, clava a esta altura, levanta. No, coge estas cosas y haz lo que quieras con él. Él era el encargado de mantener el orden, de ordenar en medio de la ejecución todo lo que tenía que acontecer. Y es que lo más maravilloso que puede ocurrir en medio del mover de Dios es la transformación de alguien que presta atención. Es la transformación del corazón de alguien que está atento a lo que Dios está moviendo, sin importar cuál es la escena que estamos viviendo. El mayor de todos los milagros es ver una vida cambiada. Por eso cada vez que alguien acepta a Jesús decimos: hay fiesta en los cielos. Amén. Ese es el mayor milagro. No creas que el mayor milagro es que te toque la lotería sin haber comprado un boleto. El mayor milagro es que tu vida sea transformada por el poder de la palabra de Dios. Y eso ocurre cuando alguien presta atención. Eso ocurre cuando alguien está atento a lo que allí está pasando. El mismo centurión, el que tenía que supervisar todo, no pudo resistir el poder del amor de Jesús. No pudo resistir el poder del amor redentor de Dios. Dice la palabra que el centurión alabó a Dios. Él estaba viendo lo que ocurría, las tinieblas, el terremoto, estaba viendo lo que el aspecto físico, el aspecto normal de la tierra, cómo estaba crujiendo, cómo esos aspectos meteorológicos estaban aconteciendo, y él supo ver más allá de un hombre en la cruz. Él supo entender, supo dejar que esas palabras, que esa mirada
que esa visión de lo que allí estaba aconteciendo atravesara su corazón, atravesara lo que él era. Y llegó a entender, este no era un hombre cualquiera. Este no era un hombre cualquiera. Jesús había muerto sin merecerlo. Es más, yo creo que el centurión llegó a entender, Jesús está muriendo por mí en este momento. Jesús está muriendo por algo más que simplemente dar testimonio de quién es. Él está alcanzando una victoria. Y dice que tanto el centurión como algunos de los que estaban allí notaron algo diferente en Jesús y quedaron impactados por ello. ¿Y sabes por qué? Porque prestaron atención. Prestaron atención a lo que estaban viendo, a lo que estaban viviendo. Al igual que aquel ladrón que al principio le injuriaba con el otro, llegó un momento donde prestó atención al que estaba a su lado y supo reaccionar. Y dijo, no, este no es como yo. En este hombre hay algo especial. En este hombre hay algo diferente. Y le dijo, acuérdate de mí. Pero fíjate la profundidad que dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, le estaba declarando, reconozco que eres el Hijo de Dios. Reconozco que eres el Mesías prometido. Reconozco que eres el que puede cambiar lo que yo soy, aunque estoy clavado en una cruz. Acuérdate de mí. No dudó en prestar atención. Y a partir de ese momento, cuando alguien presta atención, su vida ya no es igual. Pero me quiero parar también en el protagonista de la escena. Jesús. Aún en medio de tanto dolor, de tanto horror, de tanta humillación y de tanto desprecio. ¿Sabes? Lo peor que hay es que tu propia gente te desprecie. Lo peor que hay es que tu propio pueblo te mande ser ejecutado. Pero en medio de todo eso Jesús escogió perdonar a los que le crucificaron. Aún en medio de todo eso, Jesús supo seguir manifestando el propósito y quién era Él. Siguió dando señales. Siguió mostrando, oye, que yo soy aquí, soy el Hijo de Dios, soy el Mesías prometido y no importa. Y estuvo declarando, Padre, perdónalos, perdónalos, perdónalos. Fue capaz de lanzar un mensaje de amor y de compasión hasta el último momento en este mundo. Él podía haber pedido a Jesús, como le estaban desafiando, a que viniera una hueste de ángeles y se cargaran a todo el mundo y bajar de aquella cruz sin ningún rasguño, sin problema. Pero Él no lo hizo. Porque el mensaje que Él estaba dando para aquellos que prestaban atención, para aquellos que estaban viendo algo más que 3 cruces y 3 presos ajusticiados, estaba lanzando un mensaje que decía, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, aún a pesar de que hayas clavado estos clavos enormes en mis manos y en mis pies. Y es que la cruz trata precisamente de eso. La cruz trata del perdón de Dios para la humanidad. Y gracias a la cruz de Jesús, el Cordero perfecto, ya no tenemos que pagar precio ni morir eternamente por nuestros pecados. Jesús fue ese Cordero Pascual, y tantas veces lo hemos dicho. Fue ese Cordero Pascual sin mancha, que como habían anunciado los profetas en el Antiguo Testamento, iba a entregar su vida por muchos. Y Jesús hasta el último instante de su vida le decía a la humanidad, escucha con atención. Escucha con atención. Inició su ministerio diciendo, escuchad con atención lo que tengo que anunciaros. Y terminó diciendo, escucha con atención lo que tengo que anunciaros. Ayúdame, David, en esta mañana. Vamos a terminar. Hermano, quiero decirte que Dios sigue su plan hoy. Dios sigue su propósito en medio de estos tiempos. Dios sigue obrando y actuando. Quizás el escenario ya no es un monte, ya no es un lugar con cruces, ya no es un lugar de ejecución. Pero quiero decirte que los agentes siguen siendo los mismos. Los agentes que están formando parte de ese escenario siguen siendo los mismos. Y los acontecimientos, aunque en esencia, siguen estando presentes.
Por eso te quiero decir hoy, Shema, Shema. Shema, Shema. Presta atención. Presta atención. Yo no sé si esta historia que hemos leído hoy simplemente ha sido sonido para tus oídos. Y has dicho, otra vez me van a hablar del sacrificio de Jesús en la cruz. Ni que yo fuera nuevo hoy. Ni que yo no hubiera caminado con Jesús. Ni que yo me hubiera entregado a Él. Presta atención, iglesia, en esta mañana. Presta atención. Hay personas aún que se mofan y que tratan de aferrarse a la religiosidad, que tratan de aferrarse a sus propias normas para justificar sus actos, para justificar sus acciones. Es más, ¿recuerdas aquellos que clamaban victoria aquel día? En medio de los ambientes espirituales, esos siguen tratando de engañar a muchos hoy. Siguen tratando de destruir sus vidas, atándoles a una vida de desorden, de pecado y de desobediencia a la palabra de Dios. Y no te creas que tú estás exento o que yo estoy exento. Cada día tenemos que prestar atención a lo que Dios tiene para nuestra vida. Cada día nuestro oído tiene que estar más atento a lo que la palabra de Dios, a lo que los tiempos nos están hablando, a lo que Dios está mostrando a través de la naturaleza, a través de lo que está aconteciendo, a través de lo que la historia está sucediendo. Cada vez tenemos que estar más atentos y prestar nuestro oído al corazón y al consejo de Dios. Y hoy Dios sigue recordando una cosa. Mi hijo no se quedó en la cruz aquel día. Mi hijo no se quedó en el Calvario aquel día. Mi hijo no se quedó en el monte Gólgota clamado en un madero aquel día. Tal como había sido profetizado, Jesús resucitó. Y yo quiero ver ahora esa escena, ¿no? Donde Satanás y sus huestes estaban, victoria. Pero al tercer día, como había sido declarado, dice que el pie iba a pisar la cabeza de la serpiente. Y al tercer día esa cabeza fue pisada. Y los que se reían empezaron a temblar, empezaron a llorar, empezaron a correr. Porque el Rey de Reyes, el único Dios verdadero, había vencido a la muerte, había vencido al pecado. La muerte no pudo retenerlo, no acabó con él. Y gracias a esa victoria de Jesús sobre la muerte es que nosotros, los que prestamos atención, es porque aquellos que escuchan atentamente también pueden gozar de la vida eterna con Él. También pueden gozar de una vida de victoria, una vida de cambio, una vida de transformación. Así que hoy es tiempo de prestar atención, iglesia. Hoy es tiempo de prestar atención. Si estás escuchando este mensaje, al igual que aquel día, algunos supieron identificar que el hombre que estaba sufriendo la muerte de cruz no era un hombre cualquiera. Al igual que aquellas personas que supieron identificar que los acontecimientos que estaban aconteciendo, el terremoto, la oscuridad, el velo rasgado, la resurrección de los muertos que estuvo aconteciendo, supieron identificar que el hombre que estaba allí clavado no era uno más. Prestaron atención a las palabras que salían de su boca. Prestaron atención a todo lo que se englobaba en ese entorno. Y sus vidas cambiaron. Sus vidas cambiaron. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana? Tú y yo estamos en el tiempo de estar atentos a todo lo que Dios está haciendo. Estamos en el tiempo de estar atentos a todo lo que Dios está manifestando y hablando en medio de nuestras vidas. Es tiempo de prestar tu oído bien fino. Porque de la atención que pongamos, de la atención que tú pongas, va a depender
el que caminemos conforme a sus propósitos, el que caminemos conforme a sus deseos, el que caminemos para vida, o de que simplemente nos quedemos como uno más en medio de la multitud, escuchando las voces que nos confundieron un día, observando lo externo y no lo interno, observando los acontecimientos, pero no experimentándolos en el cambio de nuestro corazón, no experimentándolos en nuestra vida, que eso es lo que transforma, que eso es lo que moldea. ¿Qué harás hoy? ¿Qué harás hoy? ¿Seguirás escuchando voces que te confunden y que te llevan a caminar en medio de la multitud, a estar allí simplemente mirando? ¿O escucharás con atención la voz de aquel que puede cambiar tu vida? La voz de aquel que quiere transformar tu vida. La voz de aquel que quiere dirigir tu vida a lugares donde vas a ser renovado, restaurado. Y no importa que te resguardes en tu religiosidad. ¿Cuántos que profesan conocer a Dios y sus escrituras eran los mismos que allí estaban ejecutando a Jesús con sus palabras, con sus actos y con sus decisiones manipuladas por escuchar voces erróneas y no prestar atención al propósito de Dios y su mover? ¿Cuántas voces de religiosidad suenan hoy, hermano, hermana? ¿Cuántos consejos ocultos en una aparente cristiandad suenan hoy y confunden el corazón del hombre? Confunden el corazón de la iglesia. Pero hoy es tiempo de que no seas uno más de la multitud, sino que tú decidas prestar atención a lo que el mismo Jesús está hablándote, a lo que el mismo Jesús está declarando en esta mañana. Solo depende de ti, de una decisión. Cierra tus ojos. Señor, en esta mañana solo depende de nuestra decisión. Ayúdanos a decidir. Señor, ayúdanos a estar atentos a tu voz, a prestar atención a la profundidad de lo que está aconteciendo, Señor. No quedarnos con lo externo, quizás con lo que vemos simplemente, sino saber ir más allá, saber entender el por qué, pero sobre todo el para qué. ¿Qué es lo que estás hablándonos? ¿A qué nos estás impulsando, Señor? ¿Qué es lo que estás demandando de nosotros, de nuestras vidas? Y llévanos, Señor, a tener un arrepentimiento y tener un encuentro profundo contigo. Un encuentro profundo con tu corazón. Te lo pedimos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Siga adorando a Dios. Siga adorando a Dios ahí donde estás.